Buenos días. Vamos a ver en este video la introducción a todo el tema de vectores. Un vector es un ente físico, ya se tuvo que haber visto lo que es una cantidad vectorial. Las cantidades, por ejemplo, escalares que se han dicho eran aquellas cantidades en donde solamente se tiene en cuenta la magnitud. Una cantidad vectorial, un vector, se tiene en cuenta la magnitud y también la dirección. La magnitud es la medida del vector, la medida de la cantidad física, y la dirección la marca este ángulo. El ángulo dice hacia dónde se está moviendo. Por eso los vectores son la representación gráfica de una cantidad vectorial. Vamos a ver algunas operaciones básicas con vectores. Entonces, miremos para todas las operaciones de este video, vamos a tomar estos cuatro vectores. El vector A, que los vectores se representan de esta forma, ¿no? Esta A que está aquí encima quiere decir que eso es un vector. Entonces, el vector B, el vector C y el vector D. El vector A tiene 3 unidades, puede ser centímetros, metros, kilómetros por hora, etc. Apuntando hacia arriba. Este vector B tiene 5 unidades hacia la izquierda. El vector C mide 2 unidades y tiene una dirección de 60 grados en este sentido. Y el vector D tiene una medida de 6 unidades y tiene un ángulo de 42 grados en este sentido. La primera operación, la operación más básica, es el opuesto de un vector. ¿Qué es el opuesto de un vector? Es decir, yo tengo un vector que va en este sentido, el vector, digamos, M, el vector en sentido, manteniendo la misma magnitud, pero en sentido contrario, sería el vector menos M. ¿Qué es el opuesto de un vector? Pues simplemente el vector invirtiendo su dirección sin modificar su magnitud. Por ejemplo, el vector A. Si nosotros tenemos que el vector A es 3 unidades hacia arriba, el vector menos A sería 3 unidades hacia abajo. Si yo tengo, por ejemplo, este vector D, el vector menos D sería el vector diametralmente opuesto, con este ángulo aquí de 42 grados y la misma magnitud, pero pues sería en sentido contrario como está dibujado en este punto. Ese es el concepto del opuesto de un vector. Vamos a manejar otras operaciones. Para eso vamos a seguir teniendo estos valores de estos vectores aquí para todas las operaciones que vamos a manejar. Entonces, la segunda que vamos a ver, el producto por un escalar positivo. Cuando decimos escalar es un número, pero en este caso un número positivo. Entonces, si el número es positivo, simplemente se va a modificar únicamente su magnitud sin afectar su dirección. Por ejemplo, el vector 2b. El vector 2b quiere decir que el vector b se va a duplicar en tamaño, pero va a conservar su dirección. Entonces, miremos, el vector b tiene 5 unidades hacia la izquierda. Si lo multiplico por 2, sería 2 por 5, 10 unidades en la misma dirección, hacia la izquierda. Por ejemplo, el vector 3c, si este es el vector 3c que mide 2 grados acá, aquí sí tengo un error en la apreciación. El vector 3c es multiplicar el vector, su magnitud por 3, daría 6, pero manteniendo la dirección de 60 grados en el sentido que está, pero ya midiendo 6. La tercera operación elemental es el producto por un escalar negativo. Aquí es una combinación de las otras dos. Quiere decir, se multiplica por un número que lo hace que aumente o disminuye su magnitud, pero negativo quiere decir que se va a invertir su dirección. Por ejemplo, el vector menos 2b es menos 2b, multiplicar este vector por menos 2. Al multiplicarlo por 2 sería 2 por 5, 10, pero como es negativo la dirección se invierte, ya no sería hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Sería 2 por 5, 10, pero en sentido contrario. Por ejemplo, tenemos el vector menos 3a. El vector a mide 3, si multiplicamos por 3 me daría 9, sería 3 veces el tamaño, pero este menos quiere decir que el vector se va a invertir en su dirección, es decir, ya no sería hacia arriba, sino que sería hacia abajo y modifica tanto su dirección como su magnitud. Bien, esas son las 4 operaciones más elementales, pero vamos ahora a pasar a lo que son las sumas, la suma de vectores. ¿Cómo se suman dos vectores? Dos vectores que den en cuenta que no se suman como cualquier tipo de cantidad, porque hay que tener en cuenta la magnitud y la dirección. Bien, entonces vamos a ver aquí la suma de dos vectores. Entonces, si yo tengo dos vectores A más D, hay dos maneras de hacer la operación. La una es colocar el primer vector, que es A, miremos lo que es este que aparece aquí. Y
el vector D, que es el siguiente, que es el que aparece acá, lo vamos a colocar el punto inicial en el punto final del anterior vector, es decir, en este sentido. No olviden que este ángulo aquí es de 42 grados, esto se realiza con regla y transportador. Entonces, el primer vector, ¿cómo está? El segundo vector arranca justo desde el punto donde terminó el primero y se dibuja y se grafica. Y la resultante o suma de esos dos vectores va desde el punto de partida hasta el punto de llegada con esta dirección. Esta es la suma o también se llama resultante. Y este valor pues se calcula pues con cualquier método que vamos a ver más adelante. Cuando se forma este vector de acá con este vector y la resultante, se forma una figura triangular. Por eso este método se llama el método del triángulo. Ahora, otra forma no es unir la cabeza con la cola, sino unir las dos colas de los vectores. Acá, ¿qué hicimos en el método del triángulo? Dibujamos el primer vector, colocamos en la cabeza del primer vector, se coloca la cola del segundo vector. Y el resultado es desde el punto de partida hasta el punto de llegada en esa misma dirección. Entonces, la otra forma no es unir cabeza con cola, sino las dos colas de los vectores. El vector A y el vector D. Recordemos que este ángulo aquí es de 42 grados para el ejemplo. ¿Cómo se halla la resultante? Entonces, desde la cabeza de cada vector se traza una paralela al otro vector. Por ejemplo, desde la cabeza de este vector trazamos esta paralela punteada, que es paralela a este vector A. Y desde la cabeza de este vector trazamos una línea punteada paralela a este vector. Y la suma o resultante va desde este centro hasta la intersección de las dos líneas punteadas. Esta sería nuestra suma. Como aquí se forma una figura que es un paralelogramo, este se llama el método del paralelogramo. Ambos métodos son igualmente útiles e igualmente importantes. Así se suman dos vectores. Ahora, ¿cómo se restan vectores? Hay que tener en cuenta qué es la resta. Si yo tengo 5 menos 2, esto mismo que decir 5 más el negativo de 2. Es decir, en otras palabras, si yo tengo el vector A menos D, es el vector A más menos D, donde menos D es el vector opuesto, ya lo vimos. Entonces, digamos que vamos a hacer A menos D, que es lo mismo que decir A menos D, por los dos métodos, tanto por el método del triángulo como por el método del paralelogramo. Recordemos que en el método de triángulo se coloca la cabeza, se une la cabeza del primer vector con la cola del segundo vector. Entonces, miremos, el vector A, que está aquí, es este, menos D o más el vector menos D, es decir, más este en sentido contrario, sería así, dibujado desde este punto. Y la resultante sería unir este punto de partida con el punto final. Ese sería la resultante o la suma o la resta, como lo quieran llamar. En el método, obviamente, del triángulo. En el otro método, pues hacemos lo mismo, pero ya el vector D o el vector menos D en este caso se une las dos colas, este vector con este vector. A partir del vector A, de la cabeza del vector A, dibujo una línea punteada paralela al otro vector y a partir de la cabeza de este vector dibujo una paralela a esta línea del vector. Y la resultante o la suma o la resta sería unir el punto de unión de los dos vectores, las dos colas, con el punto de intersección de las dos diagonal, de los dos lados punteados. Entonces, esta resultante, y como se forma esta figura, es el método del paralelogramo. Bien, ahora vamos a ver qué sucede cuando vamos a sumar o restar dos vectores que son perpendiculares, que forman un ángulo recto entre sí. Es muy sencillo. Si yo tengo, digamos, el vector A del ejemplo y el vector B del ejemplo, y son perpendiculares, obviamente porque uno es vertical y el otro horizontal, simplemente la suma por el método del triángulo sería unir este punto con este punto. En el método del paralelogramo, que se unen las dos colas, por ejemplo, vamos a hacer A menos B, que tenemos que decir A más menos B, es este vector con este vector, traza una paralela a este vector y una paralela a este vector, donde se cortan las dos líneas paralelas a los vectores. Ahí es unir esos dos puntos y se me forma el resultante. Por ambos métodos, ya se llame ese método del triángulo o método del paralelogramo, como los vectores son perpendiculares, se puede aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que dice que la resultante viene siendo obviamente la hipotenusa de este triángulo. Entonces, la resultante sería la raíz cuadrada de estos dos catetos al cuadrado. Por ejemplo, en el caso de estos dos vectores, que el vector A mide 3 y el vector B mide 5, aplicamos el teorema de Pitágoras, 3 al cuadrado 9,
5 al cuadrado 25, 9 más 25, 34, sería la raíz cuadrada de 34, que es cercana a 6, aproximadamente 5.8. Entonces es una forma de hacer el cálculo directo cuando no tengamos otra manera de hacerlo. Y lo último, para terminar este video de las operaciones básicas, vamos a hablar de la suma y resta de más de dos vectores, uno de los métodos de superposición. Es demasiado sencillo. Nosotros tenemos unos vectores, aquí los tenemos, el vector A, B, C y D, y digamos que vamos a hacer esta operación. ¿Cuánto da el vector 2A menos B menos 4C más 2D? Pues simplemente por el método de superposición, que es la extensión del método del triángulo, es simplemente unir la cabeza de un vector con la cola del siguiente vector. Entonces, el vector 2A es este mismo vector, pero el doble, es decir, 6, conservando la misma dirección porque está multiplicando por un número positivo. Entonces, ese sería el vector A 2, 6, que es este que está aquí. Dice después, menos B, que sería el vector B, pero invirtiendo su dirección. Este vector está apuntando para la izquierda, quedaría apuntando para la derecha, como aparece aquí. El vector menos 4C es multiplicar el vector C por 4, pero este menos quiere decir que invierte su dirección. Entonces este vector sería multiplicado por 4, que queda midiendo 8, pero en sentido contrario, que es esta operación que está aquí. Y por último, el vector más D es el vector como está, el vector D original como está, que es este. Entonces miremoslo. Entonces, no importa qué operaciones haya aquí, simplemente la cabeza de este vector se une con la cola del siguiente vector, en la cabeza de este vector se une con la cola del siguiente vector y me da esta configuración. Y la resultante sería unir el punto inicial con el punto final. Me haría algo más o menos como así. Y esta sería la suma resultante, que pues hice el cálculo y esto me da aproximadamente 7,36. En general, si yo tengo un vector aquí, y luego otro vector, y luego otro, y luego otro así, y luego otro de esta manera, digamos que al sumar todos esos vectores, la resultante sería unir este punto inicial con el punto final a través de un vector, y esta sería la resultante.